Horacio, un placer. ¿Cómo estás? Sergio Cáceres lo saluda. ¿Cómo ¿Cómo anda? te va, estimado? ¿Cómo están? Muy, pero Buen muy día para bien. ustedes y la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, Vamos por a hablar de favor. la situación laboral de nuestro país, que verdaderamente es muy compleja. Y quiero empezar hablando sobre los últimos, Caótica. sí, está bueno el término, sobre los últimos años, sobre la incidencia de la pandemia, sobre la pérdida del poder real también de los trabajadores que se ve de manera constante en el último tiempo. Bueno, lo principal hoy en día en la República Argentina es el nivel, el descenso del nivel de ingreso, la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida del salario, de su valor relativo en dólares, cuando era uno de los más altos de América Latina hace unos años, hoy día está en uno de los más bajos. Logró su objetivo el expresidente, el ingeniero Macri, cuando asumió dijo que había que bajar el salario en dólares de la Argentina, que estaba en cerca de $540, el mínimo pasó a cerca de 200, uno de los más bajos del continente. Sí. Hay un proceso en los últimos años de una caída tremenda de los ingresos de la gran parte de los trabajadores, ¿no? Hay un sector de trabajadores de la economía que tiene mejores condiciones laborales en algunas áreas de la economía que son, digamos, más, que tienen más peso en la economía, como los sectores financieros, los sectores agroexportadores, sobre todo los aceiteros, que son los salarios más importantes, ¿no? Después alguna casta aristocrática del Estado, que tiene sueldos que no tienen relación alguna de razonabilidad entre los sueldos más altos que hay en el Estado y los más bajos que hay en el Estado, que superan en decenas los niveles de proporcionalidad que existen en los países más adecuados en estos temas en el mundo. Y tenemos una gran desocupación, o sea, dos problemas principales, ¿no? El desempleo, los bajos ingresos y también una fuerte precarización del trabajo. Tenemos casi la mitad del mercado laboral ocupado en negro. Por ahí los índices del desempleo son falsos, porque consideran algunos empleos como si en el mismo nivel que un trabajador bancario, que un trabajador municipal precarizado, Claro. Esclavizado, con contratos basura y en negro por el mismo Estado, ¿no? Mm. Así que la situación, por eso, como te dije recién, del mundo del trabajo y de la problemática laboral es caótica en la Argentina. A ver, porque por lo general se trata de buscar un punto de encuentro, digo, en este análisis de tratar de ponerse en los pies o los zapatos de quienes tienen trabajadores a cargo y que no quieren contratar, muchas veces esgrimiendo la cantidad de económicamente en cuanto a cargas laborales, y por otro lado el trabajador que quiere su espacio merecido y que ve que su empleador quizás tiene la posibilidad de tenerlo en regla. ¿Hay culpabilidad en todo esto o no? Digo, ¿se puede lograr, si es que existe algún punto de encuentro que mejore esta situación? A ver, en primer lugar hay un discurso que no es nuevo, es muy viejo, que pretende responsabilizar en las leyes laborales y el reconocimiento de derecho a los trabajadores el problema del mercado laboral, algo que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, hay países en el mundo que inclusive tienen normas laborales mucho más protectoras de los trabajadores, y son economías de casi pleno empleo, donde no hay inflación, donde hay una actividad económica y productiva altamente importante, que contiene a la mayoría de la población. O sea que no son las normas laborales de más países en el mundo que se han posicionado dentro de la economía mundial, entre los primeros lugares, como el caso de China,
ha producido normas protectorias laborales al paso de su desarrollo muy importantes, ¿no? Leyes similares a la Ley de Contrato de Trabajo Argentina y con algunas instituciones inclusive más protectoras. El salario mínimo vital mundial aumentó conforme los informes de la Organización Internacional del Trabajo, con el aumento del salario mínimo chino, ¿no? Claro. El ingreso de la clase media china al mercado mundial fue determinante, pero ha ingresado contrariamente a lo que vulgarmente se piensa o ese sentido común que construyen los medios hegemónicos de comunicación en este país, ha ingresado de la mano de muchas normas protectorias en el ámbito laboral, no al revés. No al revés. Entonces, ese discurso que utiliza por lo general sectores más identificados con el neoliberalismo es un falso discurso. Que en la Argentina tengamos un sistema impositivo en general bastante regresivo, que en la Argentina tengamos una dificultad en organizar un sistema de protección a la pequeña, mediana empresa o la industria, que es la que hay que generarle mejores condiciones para que pueda desempeñarse con mayor facilidad. Bueno, eso es otro cantar, pasa por otro lado, pero no pasa por los derechos de los trabajadores. Eso es algo que se ha verificado, ¿no? Estados Unidos, fíjate vos, hoy día está en un proceso muy importante de sindicalización. En grandes actores de grandes sectores se están sindicalizando porque ahí tenés en algunos sectores un modelo de desarrollo que con una precariedad laboral muy grande, ¿no? Ayer estaba viendo Biden, que se ha juntado con el líder de la Unión de Trabajadores de Amazon. Claro. Las cadenas alimenticias, grandes cadenas multinacionales que han implementado sistemas de explotación muy grandes. Bueno, hoy día se están sindicalizando. El problema el sistema de salud también en Estados Unidos, que es una permanente centro de debate de campaña en las elecciones de Estados Unidos, también es una problemática muy grande que al torno a la cual se organizan trabajadores. Entonces, en el caso de Europa, uno de los lugares con mayores leyes protectorias, con mayor avance de las convenciones colectivas de trabajo, como el caso de Alemania, Suecia, sobre todo ahí en los países escandinavos, en los Países Bajos, son vanguardia en el desarrollo de convenciones colectivas de trabajo. En el caso de Alemania, claro, donde prácticamente estamos hablando de una cogestión de los trabajadores con las empresas, con los accionistas de las empresas, ¿no? Donde tienen intervención los acuerdos paritarios en temas que ya van más allá de lo que se considera directamente los derechos y obligaciones entre el patrón y el trabajador. Hay una participación activa en las políticas empresariales en los ámbitos paritarios, ¿no? Claro. Entonces, es falso que donde hay mayores leyes protectorias, hay que la causa de que no haya actividad económica o que no haya desarrollo son las leyes protectorias, ¿no? Seguro. ¿Cómo podemos enlazar esto con lo que es la última decisión del gobierno de adelantar algunas cuotas de un salario mínimo, que es un salario que está prácticamente... No, bueno, el salario mínimo vital en Argentina es una vergüenza. Sí, sí. El acuerdo al que ha arribado el gobierno nacional con la CGT y con las centrales sindicales es una vergüenza. O sea, es menos de la mitad de la canasta básica. Claro. O sea, la situación electoral o la situación de la caída de la imagen pública del gobierno lo lleva, y la presión de muchos actores, hasta de adentro del mismo gobierno, lo lleva, y la realidad de los trabajadores lo lleva a tener que ajustar y sus propias políticas y que no pueden contener la inflación. O sea, están demostrando de que no
no pueden controlar la inflación, no pueden controlar a los grupos de poder que la producen, o sea, tanto del ámbito de la especulación financiera como del ámbito de los formadores de precios. Es algo evidente, ¿no? Sí. Nosotros en el mundo estamos teniendo hoy en día que las principales montos inflacionarios de las interanuales, como en España, del 9 y pico %, en Estados Unidos el 8,5%, o sea, en la Argentina, desde mi punto de vista, para lo que es el proceso inflacionario mundial hoy día, que es importante, no hay que desmerecerlo, la Argentina se encuentra en una situación de hiperinflación. Estamos teniendo, este mes vamos a tener, estimo yo, alrededor entre el 8 y el 10%, en función del aumento de la energía, los combustibles. Entonces, acá evidentemente el retraso de los ingresos están siendo una clave muy importante. Por algo muchos actores sostienen de que sin aumentar los ingresos de los trabajadores no vas a poder reactivar el mercado interno y con él todo el aparato industrial que contiene gran parte de la economía argentina y gran parte de los trabajadores argentinos. No vas a poder recuperar y salir de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y sin aumento de los ingresos no hay consumo, si no hay consumo el mercado interno se cae, la actividad económica cae, y bueno, eso impacta directamente en los trabajadores. Seguro. Horacio, le agradecemos el contacto, dejamos como tema para un próximo encuentro, que ojalá sea pronto, la situación laboral en nuestro país, en cuanto a la cantidad de monotributistas y las formas de trabajo que han surgido, ¿no? Es terrorífico. El Estado, por eso pegan mucho los discursos de algunos actores políticos cuando hablan de la casta política, cuando hablan del Estado como un botín de guerra, de las estructuras políticas, porque el Estado, por ejemplo, en nuestra provincia de San Juan, el Estado es el principal precarizador, la principal organización económica o la principal empresa, si vos querés tomarlo así, precarizadora es el Estado. Los municipios es terrorífico, vos tenés trabajadores que están cumpliendo funciones como si fueran un personal de planta permanente a través de planes de precarización como las cooperativas, como las becas, como las pasantías, contratos truchos de colaboración de servicio que van de 4.000 a 10.000 pesos a 20.000 pesos. O sea, un maestranza de la municipalidad de la capital te está ganando 10.000 pesos. Y todavía el intendente tiene el tupé que cuando le da un contrato en vez de 10.000, de 20.000, dice que lo ascendió. Un trabajador que está en negro, está precarizado, cobra una miseria, te pasan de una situación en negro a otra situación y hace un acto político el intendente Baistrocchi como si fuera una conquista social. O sea, es una vergüenza. Por eso la sociedad está mirando todas aquellas alternativas que están fuertemente cuestionando este Estado feudal, explotador, desigualitario. Vos tenés un ministro de la Corte Suprema de Justicia que gana más de la Corte de Justicia más de 1 millón de pesos y trabajadores estatales que ganan 4.000 pesos. O sea, en cualquier país del mundo la diferencia de aquellos que se desempeñan en el Estado entre el que más gana y el que menos gana está entre 15 y 10 veces. Sacar la cuenta cuánto es en la Argentina, lo que un recolector de residuos cobra y lo que cobra un ministro de la Corte. Es una cosa que no tiene razonabilidad. Estamos en un estado de desigualdad absoluto y tampoco se ve propuestas concretas de cómo corregirlo. Seguro, seguro. Horacio, un placer como siempre, un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buena mañana. Buen día, ahí estaba en contacto con nosotros el abogado Horacio Rodríguez del CID a esta hora de la mañana.